Muy buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Una mañana más para compartir con todos ustedes un nuevo devocional de la palabra del Señor. Toda la semana anterior estuvimos viendo la receta devocional, un estilo, una manera, a nuestro parecer, productiva y edificante para seguir la guía y la enseñanza de Dios a través de la palabra justamente del Señor y dirigida hacia nuestras vidas, aplicando estas verdades bíblicas a nuestras vidas. Siempre tenemos que entender de que en esta lectura, en nuestros devocionales, es justamente el tiempo en el cual Dios nos habla a nosotros. Vuelvo a repetir, no es un tiempo en el cual voy a llevar cargas, luchas, peticiones, deseos, metas, objetivos. No. Sino que voy a ir a los pies del Señor a escuchar lo que Él me quiere decir a mí. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la guía que Dios quiere poner en mi vida? Y esto lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Hoy quiero dejarles un ejemplo de devocional. Vamos a ir siguiendo, por ejemplo, los puntos que vimos durante toda esta semana, justamente para que puedan tomarlo como modelo y verlo, ¿no es cierto?, en la práctica cómo se desarrolla. Vamos a tomar un pasaje de los Evangelios, un pasaje preferentemente corto, esto a medida que ustedes vayan tomando práctica y uso de este método, pueden ir luego agregando pasajes que puedan llegar a tener un poco más de extensión. El caso de hoy es un pasaje que se encuentra en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, y que está titulado Jesús calma la tempestad. Leemos la palabra del Señor a partir del versículo 23, que dice así: Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. El primero de los puntos, ¿no es cierto?, es hacer una lectura, como decíamos, una lectura comprensiva. Si hay algo en el pasaje que no logré captar, que no logré entender bien de qué se trata, qué es lo que está diciendo, hay probablemente alguna palabra que no es común a nosotros en el castellano actual, entonces empezamos a indagar respecto de esa palabra, a ver qué significa, cuál es el sentido, de qué manera se aplica hoy en día, y vuelvo a leer el pasaje. En este caso es un pasaje muy sencillo, no tiene demasiadas palabras, ¿no es cierto?, que puedan llegar a ser complejas. Para el caso podemos tomar el tema de la palabra bonanza, para que podamos entender. La palabra bonanza no se refiere justamente a la serie tan famosa de los años 70-80, sino que la palabra bonanza nos habla de un mar en calma, un mar en plenitud, totalmente calmo. Es como a veces vulgarmente decimos, ¿no es cierto?, el mar está planchado. Es a eso justamente, ¿no? Un mar muy, muy calmo, muy sereno, sin olas, sin viento. Es una de esas tardes quizás en las cuales los veleros tienen que seguir a remo porque la vela no se infla, la vela está ahí paradita simplemente y no tiene el viento necesario para ser inflada y empujar esta embarcación. Entonces ese es un momento en el cual decimos hay una bonanza, el mar está totalmente quieto, no hay viento, no hay olas, está totalmente planchado el mar. Entendiendo entonces esto, podemos ver el pasaje nuevamente. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron.
Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En medio de la tempestad el Señor dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y ya entendiendo esto de qué se trata, se calmó totalmente la tormenta, desapareció el viento, desaparecieron las olas y quedó el mar planchado. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y a partir de aquí empezamos a hacerle preguntas al texto, que las respuestas las tiene que dar el mismo texto. Yo no puedo dar respuestas que no están en la palabra del Señor. Las preguntas estas no las tengo que responder yo, sino que el texto tiene que dar estas respuestas. Por ejemplo, ¿qué me llamó la atención? Esto es algo subjetivo. A mí me puede llamar la atención algo, a usted le puede llamar la atención otra cosa. Personalmente, a mí me llamó la atención de que el Señor en medio de la tormenta dormía. Él estaba tranquilo, a diferencia de todos los discípulos que estaban asustados, que estaban atemorizados, discípulos que conocían de mar, discípulos que habían navegado, que habían estado gran parte de su vida pescando, estando en las aguas, ¿no es cierto?, que han vivido más de una tormenta. Ellos estaban atemorizados, quiere decir que no era una tormentita, ¿no? Era un buen tormentón, era algo verdaderamente peligroso lo que estaban viviendo. Pero aún así, el Señor dormía. Él tenía la paz y la seguridad suficiente como para entender de que en medio de cualquier dificultad terrenal, y vean esto, en cualquier dificultad terrenal, Dios tiene autoridad y potestad. Dios tiene autoridad y potestad. Nuestro Dios no es un Dios que solamente opera en el cielo, no es un Dios que solamente opera en el espíritu, no. Dios tiene potestad también sobre la tierra. Por eso es que en medio de semejante tormenta, Jesús estaba tranquilo, porque Él sabía perfectamente de que nada de lo terrenal podía dañarle. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Y que podemos también sacarlo como una verdad bíblica. La barca en la que está Jesús no se hunde jamás. Por eso que el Señor estaba tan tranquilo. Sus discípulos no conocían esto, no entendían esto, entonces estaban atemorizados. Segunda pregunta: ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal del pasaje? La idea principal es justamente esta, ¿no? De que Jesús tiene poder y autoridad para calmar la tempestad, para calmar una tormenta. ¿Cuáles son las palabras clave? La palabra clave es aquella que encierra el nudo de lo que está sucediendo y que motiva el desenlace. El problema era justamente el hecho de una gran tormenta. Estaban todos atemorizados y Jesús dormía. ¿Y cuál es esta palabra que lleva a un desenlace? El clamor de los discípulos: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Hay un ejemplo para imitar en este pasaje o un ejemplo para evitar? El ejemplo es para imitar, sí, sin duda. Los discípulos clamaron al Señor. En el momento de necesidad acudieron a Dios, al punto que lo despertaron. A veces parece que el Señor está como en silencio, ¿vio? Está allí. No es que nos abandona, no, sigue estando ahí al lado nuestro, pero en medio de la prueba, en medio de la dificultad, parece que el Señor no hiciera nada. Pero sin embargo, Él está en control de todas las cosas y está esperando simplemente de que nosotros decidamos acudir a Él. Fíjense, en este pasaje la otra pregunta que tenemos que hacer es: ¿cuál es la enseñanza entonces de todo esto? La enseñanza es que en todas las dificultades de nuestra vida,
debemos clamar a Jesús para que Él nos salve. En primera instancia, el Señor nos salvó de algo de lo cual nunca jamás nosotros podríamos haber alcanzado la salvación, que es, nos salvó del pecado y de la muerte eterna. Y teniendo esto en consideración, entonces Él tiene poder y autoridad para salvarnos de todas las cosas terrenales. Salvarnos de pruebas, de luchas, de dificultades, de aflicciones, de necesidades, de escasez, de tormentas, problemas climáticos, ¿no es cierto? Y aun cuando hablamos de la palabra tormenta, muchas veces podemos verlo, ¿no es cierto?, de conflictos en nuestra vida. No estamos viviendo un tiempo de quietud, sino que estamos en un tiempo de aflicción, un tiempo de prueba, de lucha, de dificultad. Esto muchas veces se asemeja, ¿no es cierto?, y se toma como una ilustración, ¿no es cierto?, la palabra tormenta, refiriéndose justamente a las dificultades que nosotros como humanos vivimos en nuestra vida, ¿no? Son las tormentas de la vida. Entonces, en todas estas dificultades tenemos que acudir al Señor. Y aquí es la última pregunta, ¿no es cierto? Es ¿cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida? Esto es algo personal, hermano. Y siempre tengo que entender de que la enseñanza viene de parte de Dios. Dios está enseñándome algo en mi vida que me va a hacer falta. Hola, Dios no trae enseñanza a mi vida únicamente para llenarme la cabezota así y tenerme lleno de conocimiento. No. Dios nos da utilidades para usarlas. Nos da herramientas, ¿no es cierto?, para utilizarlas. Y allí es donde yo tengo que encontrar la utilidad en mi vida. Y yo tengo que empezar a mirar mi vida y ver cuál es la prueba, la lucha, la dificultad, cuál es la tormenta que estoy viviendo en este momento, en la cual necesito que Dios intervenga. Al ver el pasaje me doy cuenta de que para Dios no hay límite. Aquellos que estaban juntamente con él en la barca se sorprendieron al ver de que con tan simples palabras él había logrado sujetar el viento, la tormenta, las olas y calmar el mar de una manera asombrosa, justamente con el poder de la palabra. Y nosotros tenemos que acudir a Él y poder llevar a Él nuestras cargas. De la misma manera que lo hicieron los discípulos. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, sálvanos que perecemos. Y este tiene que ser nuestro clamor. Ir a la presencia del Señor y decir, Señor, sálvame de esta dificultad que estoy viviendo, esta tormenta que hoy estoy viviendo, la prueba que hoy estoy pasando. Y usted me dirá, hermano, pero yo hoy estoy en calma, yo hoy, gracias a Dios, tengo todo bien, y como alguno dirá, toco madera. Pero, hermano, hermana, tengamos esta enseñanza para cuando la tormenta llegue. En algún momento puede desatarse una tormenta en nuestras vidas y tenemos a quien acudir. Luego de esto meditamos en nuestro corazón, oramos al Señor y luego de ahí cantamos y llevamos todas estas anotaciones a nuestro cuaderno devocional. Espero haber sido lo suficientemente claro, práctico y aún escueto, creo, para que no se nos extienda demasiado en el tiempo de este video y también que le pueda servir a usted de referencia para entender de qué manera llevar nuestro devocional personal. Hasta aquí son 14 minutos. Usted con un tiempo de oración, con un tiempo quizás de escuchar música y con todas las anotaciones, creo que entre 20 y 25 minutos va a ser un promedio razonable y respetable para poder llevar un devocional cada día con el Señor. Les mando un gran abrazo y que el Señor les bendiga mucho.